Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes el día de hoy, sábado 11 de noviembre del 2018, en este Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. A todas y a todos aquellos que están conectados y se conectarán a través del Zoom, que nos verán a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, del Facebook. El día de hoy estamos en la 10ª sesión del curso del cuerpo emocional o astral. El día de hoy nos compete estudiar las lecciones, los capítulos 22 denominado Espiritismo, el 23 la muerte astral y el 24 el renacimiento. Voy a iniciar y conceder el uso de la palabra a los hermanos del Zoom para que también nos acompañen con sus intervenciones. Al término de cada capítulo será una sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Hay una opción dentro del Zoom que pueden levantar la mano. También hay un chat donde pueden escribir sus preguntas y respuestas. Y bueno, iniciamos. Capítulo 22. Espiritismo. En negritas y cursivas. El término espiritismo se emplea en la actualidad para denotar comunicaciones de muy diversas clases con el mundo astral, con intervención de un medium. El origen y la historia del movimiento espiritista se ha delineado en el capítulo 21 denominado, entre comillas, negritas y cursivas, entidades astrales artificiales. El mecanismo etérico que hace posible los fenómenos espiritistas está ampliamente descrito en la obra El doble etérico, cuyo estudio recomendamos al lector. Nos toca ahora considerar el valor y si tiene alguno de este medio de comunicación con el mundo invisible y la naturaleza de las fuentes de donde proceden tales comunicaciones. En los primeros días de la Sociedad Teosófica, Elena Petrovna Blavatsky escribió con gran vehemencia sobre el tema del espiritismo e hizo mucho hincapié en la inseguridad de todo el procedimiento y sobre la preponderancia de las usurpaciones de personalidad sobre las apariciones reales. Sin duda alguna, tal punto de vista ha coloreado y determinado en gran parte la desfavorable actitud de muchos miembros de la Sociedad Teosófica en lo que respecta al espiritismo en general. El obispo Leadbeater, por otra parte, afirma que su propia experiencia personal ha sido más favorable. Ha dedicado varios años a experimentar en el campo del espiritismo y cree haber presenciado repetidas veces casi todos los fenómenos mencionados en la literatura sobre el tema. Según su experiencia, una buena mayoría de las apariciones son genuinas. Los mensajes que dan carecen muchas veces de interés. Las enseñanzas religiosas las clasifica usualmente como cristianismo aguado. No obstante, es una enseñanza liberal y mucho más avanzada que la actitud fanática ortodoxa. El obispo Leadbeater declara que los espiritistas y los teósofos tienen un campo muy importante en común. Por ejemplo, primero, la vida después de la muerte es una certeza real, vívida y siempre presente. Segundo, el progreso eterno y la felicidad final para todos, buenos y malos, es también una certeza. Estos dos puntos son de importancia tan grande y trascendental y representan un progreso tan manifiesto sobre la posición ortodoxa ordinaria que es de lamentar que espiritistas y teósofos no se den la mano sobre estas amplias cuestiones y se pongan de acuerdo en dejar otras cuestiones de menor importancia, en que difieren para resolverlas, por lo menos, hasta cuando el mundo en general haya aceptado tales verdades. En esta obra hay ancho campo para los dos grupos de buscadores de la verdad. Quienes deseen presenciar fenómenos y quienes no puedan creer nada sin demostración alguna, gravitarán naturalmente hacia el espiritismo. En cambio, los que deseen más filosofía de lo que el espiritismo pueda darles, se volverán naturalmente hacia la teosofía. Ambos movimientos pueden satisfacer a los de mente abierta y tolerante, aunque de tipo muy diferente. Mientras tanto, es de desear que haya armonía y comprensión entre ambos movimientos, en vista de los altos fines que se persiguen. Te concederé el uso de la palabra,
mi hermano Alejandro León, para que nos apoyes con las siguientes 2 hojas, por favor. Claro que sí. Se ha dado crédito al espiritismo por haber alcanzado sus propósitos, al punto de haber convertido a un inmenso número de personas que no creían en nada en particular, a una convicción firme, dándoles fe en una vida futura. Esto, como hemos dicho, es indudablemente un magnífico triunfo, aunque haya quienes crean que se ha alcanzado a un costo demasiado elevado. Pero esto es cuestión de opinión. Es indudable que el espiritismo ofrece ciertos peligros para los caracteres emotivos, nerviosos y fácilmente influenciables. Estos no debieran llevar sus investigaciones demasiado lejos, por razones que no escaparán al estudioso. Pero no hay medio más rápido para quebrar la incredulidad con respecto a lo que está fuera del plano físico, como practicar unos cuantos experimentos. Quizás valga la pena correr algún riesgo para conseguirlo. El obispo Leadbeater afirma sin vacilación que no obstante los fraudes y engaños que en algunos casos se han cometido, hay detrás del espiritismo grandes verdades, que puede descubrir quien quiera esté dispuesto a dedicar el tiempo y la paciencia necesarios a la investigación. Por otra parte, se dispone de una extensa bibliografía sobre el tema. Además, se ha hecho mucha obra buena, como la de los auxiliares invisibles, véase capítulo 28, utilizando como agentes a los mediums o a alguien presente en la sesión. Por tanto, no obstante que el espiritismo ha detenido frecuentemente a almas que de otra manera hubieran alcanzado pronta liberación, ha suministrado en cambio medios de escape a otros, para quienes ha abierto el camino hacia el progreso. Ha habido casos en que la persona fallecida ha podido aparecer, sin ayuda del medium, a sus parientes y amigos y explicarles sus deseos, pero tales casos son raros y la mayoría de las almas, pegadas a la tierra, pueden disipar su ansiedad únicamente gracias a los servicios de un medium o de un auxiliar invisible consciente. Por lo tanto, es un error mirar únicamente el aspecto oscuro del espiritismo. No se ha de olvidar que ha hecho muchísimo bien en su trabajo especial, dando a las personas fallecidas la oportunidad de arreglar sus asuntos después de una muerte inesperada y repentina. Los estudiantes de estas páginas no debieran sorprenderse que entre los espiritistas hay algunos fanáticos y de criterio estrecho que nada saben. Por ejemplo, de la reencarnación. En efecto, es probable que la mayoría de los espiritistas no se hayan preocupado de tal hecho, aunque algunas de sus escuelas la enseñan. Hemos visto que al morir, una persona ordinariamente busca la compañía de aquellos a quienes ha conocido en la tierra. Se asocia con la misma clase de gente con la cual se asociaba en la vida. De consiguiente, no es probable que sepa sobre la reencarnación después de muerto, más de lo que sabía antes de morir. La mayoría en el otro mundo están envueltos en una masa de prejuicios que no les permite aceptar nuevas ideas. Llevan tales prejuicios al plano astral y no son allí más abiertos a razones y al sentido común que en el mundo físico. Es claro que una persona de mente abierta puede aprender mucho en el plano astral. Puede allí conocer toda enseñanza teosófica, como hacen muchos. De ahí que porciones de esta enseñanza se encuentren entre las comunicaciones espiritistas. Muchas gracias, mi hermano. Con gusto. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Francisco, para que nos apoyes con las siguientes 2 hojas, por favor. Con todo gusto. Se ha de tener también en cuenta que existe un espiritismo superior, del cual el público nada sabe y que nunca da cuenta de los resultados que obtiene. Los círculos más avanzados y mejorados son los estrictamente privados, limitados a un reducido número de participantes. En tales círculos se reúnen siempre las mismas personas y no se admiten extraños para no alterar el magnetismo. Las condiciones establecidas son singularmente perfectas y los resultados que se obtienen son sorprendentes. Mi diablos es magnífico. Las formas de pensamiento que los rodean son excelentes y calculadas para elevar el nivel mental y espiritual del distrito donde trabajan. En las sesiones públicas aparecen, por lo general, fallecidos de clase inferior, debido al magnetismo muy mezclado y confuso.
Una de las objeciones más graves a la práctica general del espiritismo es que en el hombre normal, la conciencia después de la muerte se eleva constantemente de la parte inferior de la naturaleza a la superior, el ego. Como se ha dicho ya, se retira y se aleja de los mundos inferiores. De consiguiente, no le ayuda en su evolución que se saque a su naturaleza inferior de la inconsciencia natural y conveniente en que se encuentre, y se le vuelva a poner en contacto con la tierra para comunicarse por conducto de un medium. De consiguiente, es cruel atraer a la esfera de la tierra a un desencarnado cuya mente inferior anhela todavía gratificar deseos. Por ello, demora el progreso de su evolución e interrumpe lo que debiera de ser una progresión ordenada. Ello prolonga la estadía en el kama loka, nutre al cuerpo astral, retiene al ego y se retrasa la libertad del mismo. Especialmente en casos de suicidio o muerte repentina, no conviene en manera alguna despertar a Trishna, o sea, el deseo de existencia sensible. El peligro peculiar a este respecto se comprenderá si se tiene en cuenta que, como el ego se recoge en sí mismo, es cada vez menos capaz de influir en la porción inferior de su conciencia, la cual, no obstante, tiene el poder, mientras la separación no sea completa, de generar karma. Bajo tales circunstancias, es mucho más probable que agregue a la cuenta más karma malo que bueno. Además, gentes que hayan llevado mala vida y tienen grandes ansias de placeres animales que no pueden gustar directamente, tienden a juntarse alrededor de los médiums o de los sensitivos y tratan de utilizarlos para satisfacer sus ansias. Estas se encuentran entre las fuerzas más peligrosas que temerariamente confrontan, en su ignorancia, los curiosos y los irreflexivos. Una entidad astral puede, en su desesperación, adherirse a un concurrente sensitivo y obsesarlo. Hasta puede seguirle hasta su casa y adherirse a la esposa o a la hija del mismo. Han ocurrido muchos de estos casos. Usualmente es casi imposible deshacerse de una entidad obsesante de esta clase. Hemos visto también que la tristeza apasionada de los deudos y de los amigos de la tierra tiende también a atraer al que se ha ido a la esfera de la tierra, causándole así agudo sufrimiento moral, a la vez que se le entorpece en su evolución normal. Las entidades que se pueden comunicar utilizando los servicios de un medium, podemos clasificarlas como sigue. Ok, gracias, mi hermano. Vamos a ver ahorita la clasificación de las entidades astrales, que ya las vimos en el capítulo 14. Estas entidades astrales ya las vimos que se clasifican en 9 tipos de seres que están en el mundo astral. Número 1 son los seres humanos muertos que se encuentran en el plano astral. Número 2 son los seres humanos muertos que se encuentran en el plano mental o de Bachán. Número 3, las sombras. Número 4, cascarones. Número 5, cascarones vitalizados. Número 6, espíritus de la naturaleza o elementales de la naturaleza. 7, el ego del medium. 8, los adeptos o maestros espirituales. Y 9, los nirmanakayas. Esta clasificación ya la vimos en este capítulo 14, 15 y 16, donde vimos las entidades astrales humanas y no humanas, pero aquí solamente en el capítulo 14 vimos las entidades astrales. Entonces, estas 9 clasificaciones para los fines del espiritismo, a continuación vamos a estudiarlas, cómo pueden interactuar este 9 tipos de seres que están en el mundo astral con los mediums o con un grupo de espiritistas. Por eso el autor también lo cita aquí, estos 9 tipos de seres que están en el mundo astral y en el mundo mental, en el caso de la segunda clasificación, los que están en el de Bachán. ¿Cómo pueden interactuar estos seres? Con un medium o con un grupo de espiritistas. Para tal efecto, entonces, voy a concederte el uso de la palabra, mi hermano Guillermo Reyes, para que nos ayudes a
a leer las clasificaciones. Aquí nos da un detalle de cómo se comunican estas 9 entidades. Empezamos con la número 1. Adelante, mi hermano Guillermo. Correcto, Omar. Adelante, sigo. Sigo con la lectura, la clasificación de los 9. Empezamos con la número 1. Seres humanos muertos que se encuentran en el plano astral. Teóricamente, cualquier persona muerta que se encuentra en el mundo astral puede comunicarse valiéndose de un medio. Esta facilidad es mucho mayor mientras se encuentra en los subplanos inferiores, pero va disminuyendo a medida que la entidad se eleva a los subplanos superiores. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, es natural esperar que la mayoría de comunicaciones recibidas por dicho medio procedan de los subplanos inferiores. De consiguiente, entidades relativamente poco desarrolladas. El estudiante recordará que los suicidas y otras víctimas de muerte repentina, los criminales ajusticiados incluidos, por haber muerto en pleno vigor de vida física, son probablemente los más atraídos hacia el medio, en la esperanza de satisfacer su trishna o sed de vida física. De consiguiente, el medium ayuda a que se desarrolle en ellos una nueva serie de skandhas, un nuevo cuerpo con tendencias y pasiones mucho peores que las que perdieron. Esto es fuente de grandes males para el ego y hará que renazca en una existencia mucho peor que antes. Número 2. Seres humanos muertos que se encuentran en el Devacán. La comunicación con una entidad que se encuentra en Devacán, es decir, el mundo celestial, no necesita mayores explicaciones. Si el sensitivo o el medium es de carácter puro y elevado, su ego libertado puede elevarse al plano del Devacán y allí ponerse en contacto con la entidad. Muchas veces la impresión es que la entidad ha venido al medium, pero la verdad es lo contrario. Es el ego del medium el que se eleva al subplano de la entidad en Devacán. Debido a las peculiares condiciones de conciencia de las entidades en el Devacán, de las cuales no podemos ocuparnos en esta obra. Los mensajes obtenidos de la manera indicada no son de absoluta confianza. En el mejor de los casos, el medium o sensitivo puede saber, ver y sentir únicamente lo que la entidad sabe, ve y siente en el Devacán. Por lo tanto, si se generaliza, hay una posibilidad de error, por cuanto cada entidad vive en el Devacán en una esfera particular del mundo celestial. Otra causa de posible error es que, no obstante, que la sustancia de la comunicación se compone de los pensamientos, conocimientos y sentimientos de la entidad comunicante, es muy probable que la personalidad y las ideas del medium rijan la forma de tal comunicación. Número 3. Sombras. Una sombra puede aparecer frecuentemente en la sesión y comunicarse, presentando la misma apariencia de la entidad fallecida, como posee la memoria, la idiosincrasia, etc., de la misma. Con frecuencia no se la distingue, no obstante, no es consciente de haber tomado el lugar de la entidad real. En efecto, no es más que un, entrecomillado, manojo de las cualidades inferiores de dicha entidad. Número 4. Cascarones. Un cascarón se parece también exactamente a la entidad fallecida, aunque no es otra cosa que el cadáver astral de la misma, del cual se han desprendido todas las partículas mentales. Al ponerse en contacto con el aura del medium, puede ser galvanizado durante unos momentos en una caricatura de la entidad real. Tales fantasmas carecen de conciencia, están desprovistos de buenos impulsos y tienden a la desintegración, por lo que tanto solo pueden hacer mal, ya sea renovando su vitalidad con vampirismo en las sesiones o mancillando al medium y a los concurrentes con conexiones astrales inconvenientes. Número 5. Cascarones vitalizados. Un cascarón vitalizado puede también comunicarse, valiéndose de un medio. Según hemos visto, es un cadáver astral, animado por un elemental artificial, y es siempre malévolo. Como es natural, es fuente de gran peligro en las sesiones espiritistas. Los suicidas,
las sombras y los cascarones vitalizados, por ser vampiros menores, absorben la vitalidad de los seres humanos a los cuales consiguen influenciar. Por eso es que tanto el medium como los asistentes se sienten a veces débiles y agotados después de la sesión física. A los estudiantes de ocultismo se les enseña la manera de resguardarse contra tales intentos, pero a los que carecen de tal conocimiento les es difícil protegerse y han de contribuir en mayor o menor medida. La intromisión de sombras y de cascarones en las sesiones es causa de que muchas de las comunicaciones resulten estériles desde el punto de vista intelectual. La aparente intelectualidad de las mismas da únicamente reproducciones. La falta de originalidad se pone de manifiesto en que no se presentan ideas nuevas ni independientes. Muchas gracias, mi hermano. Te voy a conceder la palabra, hermano Alejandro León, para que continúes con las siguientes hojas, por favor. Correcto. Número 6. Espíritus de la naturaleza. Espíritus de la naturaleza. La parte que desempeñan tan frecuentemente en las sesiones ya se ha descrito anteriormente en el capítulo 20, entidades astrales no humanas. Muchos de los fenómenos se han de clasificar como falsas vaguedades de fuerzas subhumanas, más que como actos de espíritus, puesto que mientras ocupaban un cuerpo físico, fueron incapaces de tales sandeces. 7. El ego del medium. El ego del medium, si el medium es puro y sincero y busca la luz, tal aspiración llega a ponerlo en contacto con su naturaleza superior y desciende la luz que ilumina su conciencia inferior. Entonces, la mente inferior se une a la superior y transmite todo el conocimiento que es capaz de retener, de manera que algunas comunicaciones vienen del ego del propio medium. La clase de entidades atraídas de las sesiones depende en gran medida de la clase del medium. Los de bajo orden atraen naturalmente visitantes muy poco deseables, cuya vitalidad se fortalece en la sesión. No es todo. Si en la sesión está presente un hombre o una mujer de bajo desenvolvimiento similar, el fantasma será atraído a tal persona y se pegará a ella, estableciendo así corrientes entre el cuerpo astral de la persona viviente y el cuerpo astral muriendo del fallecido, con resultados deplorables. Número 8. Adeptos. Un adepto o maestro se comunica frecuentemente con sus discípulos, sin emplear los métodos de comunicación ordinarios. Si el medium fuera un pupilo del maestro, es muy posible que el mensaje de éste fuera tomado por él como el de un espíritu de orden inferior. 9. Nirmanakayas. Un Nirmanakaya es un ser humano que ha alcanzado la perfección, que ha puesto de lado su cuerpo físico, pero conserva sus principios inferiores, manteniéndose en contacto con la Tierra, al objeto de ayudar en la evolución de la humanidad. Estas grandes entidades pueden comunicarse y, en contados casos, se comunican valiéndose de un medium, pero este ha de ser muy puro y de carácter muy elevado. A no ser que uno tenga mucha experiencia en relación con la mediumnidad, se le hace muy difícil creer cuántos individuos, sin mayor relieve, arden en deseos de presentarse como instructores del mundo. En general, son sinceros en sus intenciones y creen realmente que tienen grandes enseñanzas que salvarían al mundo, habiéndose dado cuenta del ningún valor de los objetos puramente terrenos. Creen muy acertadamente que, si pudieran inculcar sus ideas en el género humano, el mundo se transformaría en algo muy diferente. Después de lisonjear al medium, haciéndole creer que es el único canal para alguna enseñanza exclusiva y trascendental, una de estas entidades comunicantes es tomada por los concurrentes por nada menos que un arcángel o por alguna otra manifestación más directa de la deidad. Desgraciadamente, tal entidad olvida usualmente que cuando estuvo en la tierra, otros hacían comunicaciones similares, a las que no prestó la más ligera atención. Menos se da cuenta que otros, igualmente sumergidos en los asuntos mundanos, tampoco le prestarán atención y se negarán a seguir sus consejos. Bueno, continuamos, mi hermano. A veces, dichas entidades asumen nombres distinguidos, tales como Jorge Washington, Miguel Arcángel, Julio César, por la perdonable razón de que la enseñanza bajo tales nombres tiene más probabilidad de ser aceptada que si viene de un nombre de Juan Smith o Thomas Brown.
Así también entidades que tratan de impresionar las mentes de quienes reverencian a los maestros toman el nombre de estos a fin de que se acepten más fácilmente las ideas que desean promulgar. En algunos casos, hay quien intenta perjudicar la obra del maestro, asumiendo la forma de este para así influir sobre el pupilo mismo. Aunque tales entidades pueden producir una apariencia física casi perfecta, les es completamente imposible imitar el cuerpo causal del maestro, de manera que uno que posee la visión causal no puede ser engañado por tal medio. En unos pocos casos, los miembros de la logia de ocultistas que dio origen al movimiento espiritista han impartido ellos mismos valiosas enseñanzas sobre temas de profundo interés, valiéndose de mediums. Pero esto ha sido en sesiones familiares, estrictamente privadas, nunca en sesiones públicas a base de entrada pagada. En La Voz del Silencio, se recomienda muy prudentemente, no busques al gurú en estas regiones mayábicas. No se debiera aceptar ciegamente enseñanza alguna de un preceptor que se ofrezca del plano astral. Toda comunicación o consejo procedente de tal plano se ha de recibir de la misma manera que se recibiría un consejo similar de plano físico. Las enseñanzas se han de tomar por lo que valgan, después de someterlas a la conciencia y al intelecto. Muchas gracias, mi hermano. Voy a concederte el uso de la palabra, mi hermano Francisco, para que nos ayudes, por favor. Correcto. Una persona no es más infalible después de muerta que cuando estaba viva físicamente. Uno puede pasar muchos años en el mundo astral y no saber del mismo más de lo que sabía cuando abandonó el mundo físico. En consecuencia, no se ha de dar más importancia a las comunicaciones del mundo astral o de cualquier otro plano superior que a cualquier indicación hecha en el plano físico. Un espíritu que se manifiesta es, con frecuencia, tal como dice ser, pero también, con frecuencia, no lo es. El concurrente a las sesiones no tiene manera de distinguir lo verdadero de lo falso, porque los recursos del plano astral se pueden emplear para representar lo que no es, ante las personas del mundo físico, de manera que no se puede confiar en lo que parece prueba convincente. No se pretenden, ni por un momento, negar que entidades genuinas han dado comunicaciones importantes en tales sesiones. Lo que se quiere decir es que quienes concurren ordinariamente a tales sesiones no tienen manera de saber si hay engaño o no. De lo que antecede, se deduce que son muy variadas las fuentes desde las cuales se pueden recibir comunicaciones del plano astral. Como dijo H.P. Blavatsky, la variedad de causas de los fenómenos es muy grande. Uno necesita ser un adepto y detenerse a examinar cada manifestación, al objeto de poder explicar, en cada caso, lo subyacente en ella. Para completar lo que antecede, se puede decir que el hombre medio puede hacer en el plano astral, después de muerto, todo lo que puede hacer en el mundo físico. Se pueden obtener comunicaciones fácilmente escribiendo, en trance, o utilizando poderes desarrollados del cuerpo astral de personas encarnadas, lo mismo que desencarnadas. De consiguiente, lo más prudente parece ser desarrollar uno mismo los poderes de la propia alma, en vez de lanzarse ignorantemente a hacer experimentos peligrosos. De esta manera, se acumulará conocimiento y se acelerará la evolución. El hombre que ha de aprender que la muerte no tiene realmente poder sobre él, la llave de la prisión del cuerpo está en sus manos y ha de aprender a utilizar la voluntad. De la cuidadosa consideración del conocimiento que poseemos en favor y en contra del espiritismo, parece deducirse que está justificado para destruir el materialismo, siempre que se utilice con cuidado y discreción. Una vez alcanzado este objetivo, parece ofrecer muchos peligros, tanto para los vivos como para los muertos. En líneas generales, no es recomendable, aunque en casos excepcionales, puede practicarse sin riesgo y con gran beneficio. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, vamos a conceder el uso de la palabra para si alguien quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario en torno a este primer
capítulo denominado Espiritismo, donde vimos precisamente cómo estas 9 entidades astrales pueden interactuar con el medium, con una sesión de espiritistas. Se concede el uso de la voz, mis hermanos. Pueden levantar la mano, está ahí en la opción en el Zoom, para concederles el uso de la palabra. Aquí, mi hermano, ¿gustó? ¿No hay ninguna duda? Ok. Bueno, entonces, no hay ningún comentario, ninguna aportación, mis hermanos. ¿Alguien que quiera comentar en torno a este tema? Bueno, si no es así, entonces, ahí vimos precisamente cómo están estas opiniones encontradas. Blavatsky advertía de los posibles problemas que se pueden causar por ser parte de estas sesiones espiritistas o por incluso pretender desarrollar la mediumnidad, no obstante que ella se dice que tenía esos dotes, esos poderes, ella nos advertía. Sin embargo, pues ahí tenemos la otra opinión del reverendo Leadbeater, quien él sí señalaba que muchas de sus investigaciones clarividentes y de sus libros, tanto él como Annie Besant, pues fueron obtenidos a través de estas observaciones, ¿no? Pero bueno, ahí es donde queda a consideración de cada quien. Sin embargo, la mayoría de los autores concluyen en eso, que las sesiones espiritistas no son los medios más recomendables para obtener información. Sin embargo, sí nos dicen que en el caso, por ejemplo, de ciertos familiares o personas que traen determinado atadura en la tierra por no haber transmitido un mensaje, por esta cuestión de que fueron desencarnados súbitamente, bueno, pues en este caso sí se señala que ahí se puede hacer un servicio hacia ellos, como el caso de tantos mediums como Chico Javier y tantos otros que ha existido recientemente, Edgar Cayce y un sinnúmero pues de estos espiritistas que ustedes han oído escuchar. Ellos a veces comparten un mensaje, aunque pues muchos de los pseudo-espiritistas o pseudo-mediums pues son más el miedo que infunden a través de sus llamadas profecías o a través de determinados, por ejemplo, mediums que dicen predecir catástrofes, terremotos o sucesos, o incluso en el ámbito deportivo o en el ámbito político, que supuestamente predicen a los supuestos ganadores. Pues bueno, estos son más que instrumentos de estos espíritus del bajo astral, ¿no? De ahí la importancia de tener estas precauciones. Tenemos que abordar este tema, no en ámbitos de curiosidad ni de morbo, sino simple y sencillamente como forma parte de los estudios totales del plano astral y sus fenómenos. Pues bueno, este tema del espiritismo, la mediumnidad, es uno de los fenómenos. Y bueno, te concedemos la palabra, mi hermano Guillermo, para que nos des luz. Adelante. Gracias, Omar. Nada más para hacer unas acotaciones en el sentido de que la señora Blavatsky desde muy niña tenía el poder de mediunidad, que no lo controlaba, sino hasta ya muy de mayor, y ella lo consideraba como una maldición, que precisamente por influencia del maestro Cache y tras prácticas muy especiales logra quitarse, por eso dice que siempre le estará agradecida. Y en la clave de la teosofía, su conclusión sobre el espiritismo dice que la comparemos con una escuela de canto donde sus alumnos pierden la voz, porque la mayoría de los espiritistas de su época, la mayoría se perdieron, se enloquecieron, se suicidaron, hicieron una serie de cosas. O algunos en un principio sí podían hacer manifestaciones genuinas. De hecho, ella trabajó para uno de los espiritistas más famosos, que era Holmes. Pero algunos terminaron haciendo fraude vilmente, porque después ya no podían reproducir lo que habían logrado en un principio. Normalmente esa cohabitación con entidades del astral no es con entidades elevadas, las que se manifiestan. En aquel entonces estuvo muy de moda la clásica sesión espiritista, que vemos en las películas de que se agarraban de la mano y hacían la invocación y te llamamos, que ahora ya está muy fuera de moda. Actualmente el tipo de espiritismo que vemos le llaman mediunidad de cura. Ya los espiritistas se dedican a curar.
o incluso a recibir mensajes que le llaman channeling, un poco como hacen los de Ramta y eso, que como bien dices tú, reciben mensajes, pero a menudo más falsos que nada, ¿no? Son mensajes de corte milenarista, de esos que ya se va a acabar el mundo y que ya y va a haber cataclismos y no sé qué. Siempre andan prediciendo cosas malas, por cierto. Lo bueno que no le atinan, pero eso hace ver la falsedad de sus comunicaciones. En algún momento, en el finales del siglo XIX, como estaba muy de moda el materialismo por la cuestión de que filósofos como Marx y Engels habían hecho lo del manifiesto del Partido Comunista, y en la ciencia se manifestaba lo de Comte y Durkheim, que es el positivismo, o sea que todo tendría que ser medido y toda la ciencia era así, que la frase de ellos es que ciencia sin evidencia es creencia, y ellos trataban de que todo se pareciera a las ciencias naturales, que pudieras experimentar con ellos, y si no lo podías ver, tocar y patear, no existía. Eso dice el positivismo. Entonces, contra esa corriente se autorizó por medio de la jerarquía a que se levantara un poco el velo en la cuestión del espiritismo, que empieza con las hermanas Fox. Pero eso después cayó en un choteo, que fue al final de la historia, aunque se autorizó eso, el resultado fue más malo que bueno. ¿Con Emmett Fox? ¿Con Emmett Fox? Guillermo. No, las hermanas Fox, no es Emmett Fox. Emmett Fox es de la corriente de la metafísica Okay. igual. Pero las hermanas Fox son las que empezaron a hacer de los chasquidos, que contestaban con chasquidos. Después ellas escribieron que todo era un fraude, que los chasquidos los hacían con los dedos de los pies. Pero otras después dijeron que no es cierto, que les obligaron a decir eso. Total, fuera en Vermont, en Estados Unidos, en la finales del siglo XIX. Okay. Ahí nace el espiritismo, pero el espiritismo está autorizado. Oye, Guillermo, tú puedes tenernos un poco más del contexto, que tienes más años en la Sociedad Teosófica. Se dice que uno de los grandes teósofos de aquí, de México, fue precisamente el presidente Madero, y él, parte de lo que se caracterizaba dentro de los círculos del ocultismo es precisamente porque él se jactaba de ser medio, ¿no? O participar de esas sesiones espiritistas. ¿Tú tienes documentos en los cuales se haya registrado esta actividad mediumística de este hermano Madero? Sí, de hecho tengo ahí un libro que se llama Maderum Medium. Pero él no era exactamente con la teosofía, que curiosamente la Sociedad Teosófica, cuando se inicia en México, las primeras logias, hasta que se haga rama, ocupan locales de grupos espiritistas, o sea, se inician hermanados aquí en México. Y Madero, como vivió en Francia, tuvo influencia porque de los espiritistas franceses, porque los norteamericanos se llaman espiritualistas, no espiritistas, porque ya desde ahí había divisiones, como siempre, ¿no? Que solo sirven para dividir, como dijera Echeverría. Entonces, Madero tuvo contacto con la gente de Allan Kardec, que fue un médico francés que adoptó ese nombre, que que en otra vida había sido un druida, y adoptó el nombre de Allan Kardec. Él era seguidor de Allan Kardec y hacía sesiones espiritistas donde su espíritu guía era Morelos y en otras partes era Juárez. Ellos fueron sus espíritus guía. Que también cuando la teosofía se inicia con mucha gente del espiritismo. De hecho, Leadbeater quiere contactarse como dice en el texto, quiere contactarse con los maestros de sabiduría, que ya leyó el libro de Sinnett, y en Inglaterra quiere contactarse y va a centros espiritistas, y ahí se encuentra con un espíritu guía que se llama Ernest, y Ernesto le dice que es como amanuense, que es como secretario de un maestro de sabiduría, y que él lo va a poner en contacto con un maestro de sabiduría, pero no es cierto, le finge. Igual a Blavatsky cuando está en Norteamérica va a sesiones espiritistas y ella tiene contacto con un espíritu guía que se llama John King, y John King le dice cosas. E incluso Blavatsky inicialmente escribe en periódicos espiritistas, igual que Olcott, ¿sí? Escriben en periódicos espiritistas. Pero hay un momento que ella en su diario, su scratch note, su cuaderno de diario, escribe de que ya recibió la orden de sus maestros de que pues diga la verdad sobre el espiritismo. Y dice, ay de mí, dice, si ya tengo encima a los científicos y a los cristianos y a los religiosos, ahora me echaré encima a los que eran sus aliados, a los espiritistas. Y entonces dice que pues, todo sea por cumplir con su misión, ¿no? Porque en verdad se los echa encima, y se los echa encima al punto de que son en el periódico que había, el Light Banner, era el famoso más famoso periódico de espiritistas en Estados Unidos, es un lugar donde más la atacan.
reciben muchísimos ataques de la parte de los espiritistas, que en un principio trabajaron juntos. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, mi hermano, por darnos ese corolario, ese resumen de esas cuestiones que yo en ese tema soy neófito. Sin embargo, pues en estos ámbitos del estudio del cuerpo astral, del plano astral, pues claro que es un fenómeno considerado como tal y vale la pena pues tocarlo, no profundizar por ya los efectos que hemos visto. Y bueno, en vista de que se han satisfecho todas las opiniones y comentarios, vamos a dar inicio con este capítulo 23 denominado La Muerte Astral. Voy a iniciar yo y posteriormente, como ustedes saben, les vamos a conceder la palabra para efecto de que todos participemos. Muy bien. Capítulo 23. Muerte astral. Hemos dado término a la historia de la vida en el plano astral y poco nos queda por decir con respecto a la muerte en el mismo y de la disolución final. El persistente desprendimiento del ego o alma o yo superior en el transcurso de un periodo de tiempo, cuya duración varía dentro de muy amplios límites, hace que las partículas del cuerpo astral dejen gradualmente de funcionar. Este proceso tiene lugar en la mayoría de los casos en capas dispuestas en orden de densidad, la más densa de las cuales es la exterior. De esta manera, el cuerpo astral se desgasta poco a poco y va desintegrándose a medida que la conciencia se retira gradualmente del mismo. Por el esfuerzo semiconsciente del ego, yo superior o alma, así el hombre abandona por grados lo que le retiene y le impide llegar al mundo celestial. Durante la estadía en el plano astral, la mente, entretejida con pasiones, emociones y deseos, los purifica y se asimila a la parte pura de los mismos, absorbiendo todo cuanto es útil para el ego, alma, yo superior. Lo que queda es kama o deseo, es puro residuo del cual el ego, yo superior, la triada inmortal compuesta por Atma, voluntad espiritual, Buddhi, que es intuición, o Manas, mente superior, se libra fácilmente. Lentamente la triada o el ego o el yo superior atrae así la memoria de su vida terrena terminada, sus amores, sus esperanzas, aspiraciones, etc. Y se prepara para salir del Kamaloka y pasar al estadio bienaventurado del Devacán, la morada de los dioses, el mundo celestial. No entraremos a tratar de lo que ocurre al hombre al llegar al llamado mundo celestial, pues está fuera de los límites del tema tratado en esta obra. De ello nos ocuparemos en otro volumen de esta serie, denominado El cuerpo mental, y también otra obra que se hace llamar El cuerpo causal, que son las consecuciones de esta obra del cuerpo astral. Para el momento, sin embargo, se puede decir como resumen que el periodo pasado en el Devacán es de asimilación de las experiencias de la vida, de restablecimiento del equilibrio antes de iniciar el nuevo descenso a la encarnación. Es el día que sigue a la noche de la vida terrena, lo subjetivo en contraste con el periodo objetivo de la manifestación. En negritas y cursivas, al pasar del Kamaloka al Devacán, el hombre no puede llevar consigo sus formas mentales de mala clase. En el plano del Devacán no puede existir la materia astral, ni la materia de que él puede reaccionar a las groseras vibraciones de las malas pasiones y deseos. En consecuencia, lo único que el hombre puede llevar al Devacán, al desprenderse de los últimos restos de su cuerpo astral, serán los gérmenes y tendencias latentes, los cuales al encontrar el medio adecuado, se manifestarán en el plano astral como pasiones y deseos del mismo carácter. Tales gérmenes los lleva consigo y quedan latentes en el átomo astral permanente durante toda la estadía en el Devacán. Al término de la existencia en el Kamaloka, se retira la tela vital dorada del cuerpo astral, dejando que éste se desintegre, y envuelve el átomo astral permanente que se recoge en el cuerpo causal. La lucha final con el elemental astral tiene lugar a la conclusión de la vida astral, porque el ego o el alma, yo superior, trata de recoger en sí mismo todo cuanto puso al encarnar, al principio de la vida terminada. Pero al intentarlo se encuentra con la resistencia del elemental del deseo que el ego mismo creó
y sustento. En la mayoría, siempre queda algo de materia mental enredada con la astral y es imposible recuperarla. El resultado de la lucha es que alguna porción de la materia del mental y hasta del causal, mental superior, queda en el cuerpo astral, después que el ego lo ha abandonado definitivamente. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Alejandro León, para que nos apoyes con las siguientes 2 hojas, por favor. Listo, con gusto. En cambio, quien durante la vida terrena ha dominado completamente sus bajos deseos y ha conseguido libertar de deseos a la mente inferior, no tiene lucha y el ego puede retirar todo cuanto puso al encarnar, mas todo el beneficio de las experiencias, facultades, etc., también casos extremos en que el ego lo pierde todo y se convierte en lo que se llama almas perdidas o elementales humanos. La plena consideración del método mediante el cual el ego pone una porción de sí mismo para una encarnación y trata de retirarlo, hemos de dejarlo para los volúmenes en que trataremos el cuerpo mental y cuerpo causal, que seguirán a este. El abandono del cuerpo astral y la salida de este plano es, por tanto, una segunda muerte, en que el hombre deja un cadáver astral. Este se desintegra a su vez, volviendo los materiales del mismo al mundo astral, lo mismo que los materiales del cuerpo físico vuelven a la tierra. Este cadáver astral y las ocurrencias posibles se han tratado ya en el capítulo 19 sobre entidades astrales, bajos sombras, cascarones vitalizados, etc. Ok, muchas gracias, mi hermano. Vamos a conceder el uso de la palabra a mis hermanos que están en el Zoom, a los que están aquí presentes, por si tienen alguna duda en torno a la muerte astral. Casualmente y causalmente, el día de hoy en nuestra sesión del curso básico de Teosofía, vimos precisamente la lección La vida después de la muerte. Entonces, aquellas personas que ya tomaron previamente la sesión de las 3:30, pues este tema de la muerte astral no les resulta ajeno. Sin embargo, para aquellos a los que no han tenido contacto con esta información de la vida después de la muerte o la vida durante la muerte de los diferentes cuerpos o la vida a través de los procesos post-mortem, que es lo que decían los autores en la sesión anterior, que la palabra muerte se ha asociado a fin y que se debe suprimir de nuestros textos teosóficos el pensar que la muerte es algo que tiene un final. No, al contrario. Lo que nosotros llamamos, o lo que la gente comúnmente conoce como muerte, es precisamente una sucesión de estados en los cuales se alterna la actividad y el reposo de la conciencia. Mientras la conciencia está en el plano físico, pues se puede llamar que estamos vivos en el plano físico, pero en realidad la conciencia está en el plano físico. Al dejar el cuerpo físico y pasar a las regiones etéricas, pues bueno, la conciencia está en esos ámbitos. Pero al nacer, por llamarle así, o al entrar la conciencia en el ámbito astral, pues ahí es donde se viene la actividad o vida astral. El día de hoy hablamos acerca de la muerte astral. ¿Qué es la muerte astral? Pues que la conciencia, ya al haber agotado su plano por su plano, esas regiones del plano astral, pasa a lo que se conoce como el devacán o el plano mental inferior, y por último, pues al plano mental superior o causal. Pero aquí precisamente nos da unos datos muy interesantes. Primero nos dice precisamente que ya lo vimos en las lecciones anteriores, que al momento en que el hombre deja el cuerpo físico, se tiene que enfrentar a ese elemental del deseo, o a esta entidad que él creó durante la encarnación, la cual se le va a balanzar, lo va a querer encerrar en su mundo, aprisionar, para efecto de que él tome el control, y que ahí es donde el estudiante de Teosofía, con este conocimiento, nos debemos de enfrentar a este elemental. Es el terrible, para algunos que pueden ver y escuchar, es el famoso terrible, al cual nos tenemos que enfrentar. Y sin embargo, también aquí nos da un dato curioso, que al ocurrir la muerte astral, también nos tenemos que enfrentar a ese terrible, ese elemental del deseo, esa sombra que no quiere morirse,
Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que pasar al plano mental o de Bacán. Entonces concedemos la palabra, mis hermanos, para que algunos de ustedes hagan alguna pregunta al respecto. También nos habla algo muy interesante acerca del átomo permanente, ya lo vimos en algunos diagramitas, los vamos a poner, cómo precisamente nosotros estamos conformados de varios vehículos, y en esos vehículos nosotros precisamente tenemos unos receptáculos de experiencia que se hacen denominar los átomos permanentes. Estos átomos permanentes, aquí también nos dijo precisamente que al ocurrir la muerte astral, precisamente se transfiere la conciencia del átomo permanente, que aquí están, el átomo permanente, aquí en este caso tenemos la representación del átomo físico permanente, el átomo astral permanente, y aquí tenemos la unidad mental o átomo mental. Entonces, conforme nosotros vamos desencarnando, se van transfiriendo esos receptáculos de experiencia, en este caso el átomo físico como permanente, ahí se suman todas las experiencias, configuración del cuerpo físico. Al pasar al mundo emocional, se transfiere la conciencia a ese átomo astral permanente, y aquí también nos dice que al morir o al desecharse el cuerpo astral, poco a poco se va a ir transfiriendo esa conciencia a la unidad mental o al átomo mental inferior. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna duda, alguna aportación acerca de? ¿Pueden levantar la mano? Aquellos que gusten. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Aquí en el centro de estudios? ¿Todo bien? Ok. Ok. ¿Quieres comentarnos algo, mi hermano Guillermo? Acerca de los átomos permanentes, ¿cómo se transfiere la conciencia de uno a otro? ¿Sí? Hola. Bueno, únicamente comentar igual que antiguamente se les hacía, cuando se dio esta información, se les hacía muy complejo imaginar que toda la experiencia de vida pudiera ser metida en un átomo. O sea, como que suena muy exagerado, ¿no? Pero actualmente podemos ver en el símil que tenemos en las memorias flash, en la memoria USB, cómo podemos meter películas y demás en un pequeño espacio que es una memoria chiquita, que esa grabación de las experiencias de una vida en el proceso de la muerte, que dice el maestro Cachi que hay que guardar silencio y respeto en el momento que la persona fallece, porque hace como su corte de caja, digamos, y se está como grabando, como ahorita estamos grabando el programa, se graba en el átomo permanente como si fuera en MP3, se mete en modo zip o en modo comprimido, se mete en modo comprimido las experiencias de la vida. Y este es un momento culminante, porque ese mismo átomo permanente va a ser como cuando uno entra a una sala y que dejas tu abrigo o tu gorra, tu sombrero en la entrada. Y cuando vuelves a salir a la calle, los recoges. Igual, pero aquí al revés, cuando va uno de bacán, va uno recogiendo pedacitos, que cuando va uno otra vez de regreso a encarnar, recoge uno, eso se llaman escandas o semillas. Esas tendencias quedan grabadas en los átomos permanentes. Por eso es que uno se hereda de sí mismo, que es una de las enseñanzas de teosofía, que uno es heredero de sí mismo. Ahí quedan como los modelos y el programa, pues, que va a correr después, cuando uno encarna. Ya no parte uno de cero, sino que se traen ciertas tendencias, que curiosamente es lo mismo que enseña la escuela Montessori. La escuela Montessori enseña eso de que nadie viene como una tabula rasa, sino que cada persona ya trae. Montessori vivió en Natjar. De hecho, el método Montessori se llamaba Montessori Arundel, porque ella era muy amiga de George Arundel, y fue el presidente de la Sociedad Teosófica. Y ese método de enseñanza tiene mucho de teosofía, y precisamente hablaba de esa idea de que cómo se recogen las tendencias y la necesidad de que ambientes bien controlados de educación
armónica, de colores, de música, hacían que esas tendencias malas no se desarrollaran, porque esa es una de las funciones que tenemos como padres. En el libro de Gina Rajadasana, de Teosofía Práctica, precisamente dedico un capítulo a eso, de cómo no activar en nuestros hijos los skandhas o esas semillas que puedan tener malas tendencias, ¿no? Porque en un ambiente propicio prosperan y entonces fluyen, de otra manera no. Y bueno, es todo un tema lo de los skandhas y las semillas. Oye, Guillermo, aprovechando el tema, yo había visto ahí diagramas que señalan que el átomo permanente físico está en el corazón, el etérico en el plexo solar, el astral está en el hígado y que el átomo permanente mental se ubica en la cabeza. ¿Tú qué conoces acerca de la ubicación de esos átomos permanentes? Pues es la información que han dado. Y de hecho, tú estás más metido en la que dio más información sobre eso fue Alice Bailey. Alice Bailey hace diagramas y dibujos y los dibuja. Yo no le he metido mucho la nariz a Alice Bailey, pero ella sí, ella es la que más da información. Blavatsky lo deja así entrever, pero no profundiza. La que sí profundiza es Alice Bailey, donde te dice en cada lugar donde está. Pero sí te hablan del corazón, pero que no corresponde al corazón físico, ¿eh? Está ahí junto al corazón físico, ¿no? Sí, ahí en el ventrículo izquierdo, ahí está el Ajá. átomo constructor. Que curiosamente uno se señala ahí cuando habla uno de yo, cuando digo, bien, siento que esto, uno se llega a tocar ese lugar. Inconscientemente te tocas ahí con la mano, ¿no? Es que yo, En el libro de dioses atómicos, a ese átomo le llaman el átomo nous. el átomo no, exactamente. Maestro, el átomo nous, ¿no? Bueno, pues vamos en vista de que no hay dudas, mis hermanos, mi hermano Alejandro, mi hermano, ¿hay alguna otra duda, mis hermanos? No, todo bien. Sí me llama la atención lo que menciona, porque muchos de los puntos solares o lo del plexo, digamos, puntos que se usan también en chakras, creo que van relacionados como con esa idea también de un poquito de ir marcando la pauta, ¿verdad? En cada uno de los puntos de energía, primordialmente. Ok, muy bien. Francisco, ¿hay alguna duda que tengas? Continuamos, entonces. Bueno, pueden hacer valer ahí el chat o hay una opción que está de levantar la mano. Bueno, vamos entonces a dar conclusión a esta sesión. Antes vamos a leer este capítulo muy interesante que se denomina el renacimiento. Entonces ya vimos la muerte astral. Ahora vamos ahí no tocan, hace la aclaración el autor que no va a tocar el tema del nacimiento y la muerte en la mente, en el de Bacán, porque eso es materia de dos obras que el propio autor escribió, Powell, dominado el cuerpo mental y el cuerpo causal, o sea, el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental superior. Por eso omite el autor describir ese proceso de qué ocurre después de la muerte astral. Sin embargo, sí nos da un preámbulo ahí a finales de las últimas líneas, sí nos dice, incluso cita esas obras, y para efecto de tener que la idea no quede vaga, que no quede al aire, nos habla en este capítulo acerca del renacimiento. Después de que ya pasamos por el mundo mental inferior y superior, nos da este autor Powell un bosquejo, un breviario de lo que es el renacimiento. Ok, bueno, se hace llamar el renacimiento y dice así. Después de agotar las causas que lo llevaron al mundo mental y de haber asimilado completamente las experiencias pasadas, el ego, yo superior o alma, siente de nuevo el anhelo de vida material, la cual solo puede satisfacer en el plano físico. A este anhelo los hindúes lo llaman Trishna. Se puede considerar, en primer lugar, como deseo de expresarse. En segundo lugar, como deseo de percibir, de recibir impresiones de afuera, que le den la sensación de estar vivo. Para esto es la ley de evolución. Trishna, o anhelo, actúa por medio de kama, o deseo, el cual para el individuo como para el cosmos es la causa primaria de la reencarnación. Durante el descanso en el mundo mental, el ego, el alma, yo superior, está libre de sufrimientos y tristezas, pero el mal que hizo en su vida anterior se ha mantenido en estado, no de muerte,
sino de animación suspendida. Las simientes de las malas tendencias pasadas empiezan a germinar tan pronto como la nueva personalidad empieza a formarse para la nueva encarnación. El ego, yo superior o alma, ha de tomar la carga del pasado. Los gérmenes y simientes cosechados de la última vida, a los cuales los budistas llaman skandhas, kama o deseo, con su ejército de skandhas o gérmenes, aguardan el umbral del mundo mental del que surge el ego, el alma, para tomar una nueva encarnación. Dichos gérmenes consisten de cualidades materiales, sensaciones, ideas abstractas, tendencias de la mente, facultades mentales, etc. El proceso se inicia al poner el ego su atención en la unidad mental, el átomo mental, la cual reinicia inmediatamente su actividad, luego en el átomo astral permanente, al cual aplica su voluntad. Te voy a conceder la palabra, mi hermano Juan Francisco, para que nos ayudes con las siguientes hojas, por favor. Claro que sí, claro que sí. Las tendencias, las cuales, según hemos visto, están en un estado de animación suspendida, son exteriorizadas por el ego al descender a la reencarnación y se envuelven primero en materia mental y también en esencia elemental del segundo gran reino, de manera que expresan exactamente el desenvolvimiento mental que el hombre tenía al término de su última vida celestial. El hombre reanuda así el desenvolvimiento en el mismo punto en el que lo dejó. El siguiente paso es atraer así la materia del mundo astral y esencia elemental del tercer reino, obteniendo así los materiales para construir su cuerpo astral, haciendo que reaparezcan los apetitos, las emociones y las pasiones que trajo de las vidas pasadas. El ego, al descender a la reencarnación, no reúne la materia astral conscientemente, sino que es una acción automática. Por otra parte, el material reunido es la exacta reproducción del cuerpo astral que tenía el término de la última vida astral, de manera que el hombre reanuda la vida en cada mundo exactamente donde la dejó. El estudiante descubrirá en lo que antecede una parte de la acción de la ley kármica, de la cual no hemos de tratar en este volumen. Cada encarnación está vinculada inevitable, automática y exactamente a las vidas precedentes, de manera que la serie constituye una cadena continua. La materia astral, así reunida, no forma todavía un cuerpo astral definido. En primer lugar, toma la forma de un ovoide, el cual es la expresión más aproximada de lo que entendemos por la forma real del cuerpo causal. Tan pronto como el cuerpo físico del infante está formado, la materia física ejerce una violenta atracción de la materia astral, la cual estaba antes bastante parejamente distribuida en el ovoide, y concentra la gran masa de la misma dentro de la periferia del cuerpo físico. A medida que el cuerpo físico se desarrolla, la materia astral reproduce todos los cambios. 99% de la misma está concentrada dentro de la periferia del cuerpo físico y solo el 1% sobrante llena el resto del ovoide y constituye el aura, como vimos en el capítulo anterior. El proceso de reunir materia alrededor del núcleo astral se efectúa a veces rápidamente, otras ocasionan una gran demora. Una vez completo, el ego se encuentra en su vestidura kármica que él mismo preparó, listo para recibir de los agentes de los señores del karma el doble etérico como nuevo molde en el que se formará el cuerpo físico. Véase la obra El doble etérico. Las cualidades del hombre no entran, al principio, en acción. Son simplemente gérmenes de cualidades que se han asegurado un posible campo de manifestación en la materia de los nuevos cuerpos. El que tales cualidades se desarrollen en la nueva vida, con las mismas tendencias de la anterior, dependerá de la facilidad o entorpecimiento que rodeen al infante en sus primeros años. Cualquiera de ellas, buena o mala, puede fácilmente entrar en actividad si se le alienta, o por el contrario,
quedar sofocada si no se le estimula. Si se la estimula, puede llegar a ser, en la vida del hombre, un factor más poderoso que en la vida anterior. Si se la sofoca, queda meramente como germen sin fructificar, que, con el tiempo, se atrofia y muere y no aparece en ninguna otra encarnación. Se puede decir, por consiguiente, que el infante no posee todavía un cuerpo mental, ni un cuerpo astral propiamente, sino que solo tiene a su alrededor y dentro de sí mismo los materiales con los cuales los ha de construir. Muchas gracias, mi hermano. Te voy a conceder la palabra a mi hermano Guillermo Reyes para que nos apoyes con las siguientes hojas, por favor. Claro. Por ejemplo, supongamos que uno fue borracho en su vida anterior. En el mundo astral pudo haber agotado el deseo de beber y verse libre del mismo. No obstante, aunque el deseo estará muerto, quedará la misma debilidad de carácter que puede dar lugar a que tal deseo renazca y lo vuelva a dominar en la vida siguiente. Su cuerpo astral contendrá materia capaz de dar expresión al mismo deseo, pero no está en manera alguna obligado a utilizar tal materia de la misma manera que antes. Si los padres son cuidadosos y capaces que le enseñen a considerar tal deseo como malo, lo reprimirá y llegará a dominarlo al insinuarse, de manera que tal materia quedará sin vivificar y se atrofiará por falta de uso. Se recordará que la materia del cuerpo astral se gasta y es reemplazada constantemente, al igual que la del cuerpo físico. Así, a medida que se descarta la materia atrofiada, se reemplaza con otra más refinada. Subrayado. De esta manera, los vicios que se dominan se hacen imposibles para el futuro y la virtud opuesta se establece en su lugar. Durante los primeros años de vida del hombre, el ego tiene poco dominio sobre sus vehículos. Por lo tanto, espera que los padres le ayuden a conseguir un dominio más firme, rodeándole de condiciones adecuadas. Es imposible exagerar la plasticidad de estos vehículos no formados todavía. Mucho puede hacerse con el cuerpo físico de los niños, pero mucho más se puede hacer con el vehículo astral y con el mental. Estos cuerpos responden prontamente a toda vibración que les llega y son intensamente receptivos a toda influencia, buena o mala, que proceda de quienes le rodean. Además, aunque en su temprana juventud son muy susceptibles y se moldean con facilidad, muy pronto se asientan y endurecen y adquieren hábitos que, una vez firmemente arraigados, son difíciles de extirpar. En negritas, de manera que el porvenir de los niños depende de los padres en medida mucho mayor de lo que muchos de estos se dan cuenta. Solo un clarividente sabe con qué rapidez y en gran medida se mejoraría el carácter de los niños si el carácter de los adultos fuera mejor de lo que corrientemente es. Se conoce el caso que la brutalidad de un maestro causó daño irreparable a los cuerpos de un niño, al punto de que fue imposible para éste avanzar en esta vida todo lo que podía esperarse. El medio ambiente en el que crece el niño es de tanta importancia que en la vida en que se alcanza el adaptado, el niño ha de estar en un medio ambiente absolutamente perfecto. En el caso de mónadas de clase inferior, con cuerpos astrales extraordinariamente fuertes, las cuales reencarnan a intervalos muy cortos, ocurre a veces que la sombra o cascarón dejados en la última vida astral persisten todavía. En tal caso es muy posible que sean atraídos por la nueva personalidad. Cuando tal ocurre, traen los viejos hábitos y modos de pensar, y algunas veces también la memoria de la vida pasada. En un individuo cuya vida fue tan mala que los cuerpos astral y mental fueron arrancados del ego, alma o sí superior, después de la muerte, al reencarnar, como no tiene cuerpos que ocupar en el mundo astral y mental, ha de formar otros enseguida. Una vez los ha formado, la afinidad con los antiguos todavía no desintegrados se afirma. Estos cuerpos astral y mental viejos construyen la forma más terrible de lo que ha llamado el guardián del umbral. En el caso extremo de un hombre que viene al renacimiento y que por sus vicios, apetitos o por otra causa haya creado un fuerte vínculo con un animal de cualquier clase,
quedará unido por afinidad magnética al cuerpo astral del animal, cuyas cualidades alentó y quedará encadenado como prisionero al cuerpo físico del animal. Así encadenado, no puede realizar el renacimiento. Es consciente en el plano astral, posee sus facultades humanas, pero no puede controlar el cuerpo del bruto con el cual está ligado ni expresarse por medio del mismo en el mundo físico. El organismo animal es así un carcelero más que un vehículo. El alma animal no es desposeída, sino que es la ocupante y la que domina en el cuerpo. Tal prisión no es reencarnación, pero explica en cierto modo la creencia de algunos en Oriente de que el hombre bajo ciertas circunstancias puede reencarnar en un cuerpo animal. En el caso de que el hombre no esté tan degradado como para quedar aprisionado, pero cuyo cuerpo astral tenga fuerte tendencia animal, pasará normalmente el renacimiento humano, pero las características animales se reproducirán en el cuerpo físico, como lo testifican los monstruos, entre comillas, que a veces nacen con facciones y rasgos de animales. El sufrimiento que ello implica para la entidad humana consciente es muy grande, aunque de acción reformadora. Algo similar ocurre a otros egos, almas o sí superiores, que vienen con cuerpo humano, pero con cerebros enfermos, como los idiotas, lunáticos, etc. Aunque la idiotez y la locura son el resultado de otras causas. La locura es muchas veces consecuencia de la crueldad, muy especialmente cuando la crueldad es intencional y refinada. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Entonces, ya vimos este capítulo que se hace llamar el renacimiento. Incluso nos hace sus excepciones en el caso, por ejemplo, de las personas que, bueno, aquí nos habla, por ejemplo, del Trishna, que es el deseo del alma de reencarnarse. El tema de los escandas o semillas o tendencias que traemos de otras encarnaciones, pues bueno, las traemos, las seguimos heredando. También en este capítulo señala precisamente que estamos vinculados a nuestras causas karmáticas. También se nos habla de cómo se prepara el próximo cuerpo etérico a través de esa vestidura kármica y que los señores del karma tienen preparados, y para esto nos remite la obra del doble etérico. Y también precisamente nos dicen que estas cualidades en un principio, como en el plano mental inferior y superior, no da cavidad a las pasiones ni a los bajos deseos, bueno, quedan latentes hasta cuando viene de regreso el hombre, recoge esas semillas de pensamientos y de emociones en su plano respectivo. Bueno, también nos dice que los vicios que se dominan, aquí por eso lo pusimos entre negritas y cursivas, los vicios que se dominan se hacen imposibles para el futuro y la virtud opuesta se establece en su lugar. De ahí la importancia de estar encarnados. Si estamos encarnados y traemos un vicio que nos trae atados por encarnaciones, tenemos la oportunidad de transmutar esos vicios en virtudes. De ahí precisamente la oportunidad de estar encarnado. Obvio, al momento de que dejemos el cuerpo físico, quedan como latentes esas tendencias, pero si nosotros a través de diversas encarnaciones nos oponemos a esos vicios, pues bueno, se van a transmutar en virtudes, que esa es la tarea que cada quien debe desarrollar. También se nos dice la importancia del cuidado de los niños en los primeros años, porque en esos años están los cuerpos astral y mental muy flexibles, muy vulnerables, muy influenciables, de la manera como decía el hermano Enrique Reyes, como afirma Ginara en esa obra que ya estudiamos aquí, la teosofía práctica, en especial de la teosofía en la escuela y en la universidad. Ahí de manera puntual se hace hincapié que incluso hasta los colores de los cuartos, el niño tiene que estar presente de obras de arte, no se debe presenciar violencia, ciertas cuestiones que harán que al niño no se le potencialicen, como dijo ya Guillermo, esas tendencias, escandas nocivas. También nos da cuenta este autor de este caso, incluso nos cita el caso de un maestro que con una brutalidad afectó
los cuerpos sutiles de un niño y pues bueno, ahora sí que le desgració la vida, ¿no? Y por último también nos dice que aquellos individuos de clase inferior que en esta obra le dan el nombre de elementarios, aquellos que ya perdieron su alma, esas almas extraviadas, estos elementarios o almas perdidas o que ya no tienen reforma, se dice que estas entidades pues atraen estos viejos hábitos y que una vez que no se han desintegrado, pues ellos en realidad constituyen este verdadero guardián en el umbral que todos lo poseemos. Sin embargo, en ellos, pues este guardián del umbral es terrible, este morador del umbral, que tenemos que vencer en la iniciación, en ellos ya son el guardián del umbral, propiamente dicho. Y en este caso nos dice que en esta excepción de este tipo de individuos, este tipo de almas pueden adherirse a los cuerpos físicos de un animal. No significa, nos hace la aclaración, que reencarnen como animales o que hagan una especie de proceso involutivo. No. Como está ese magnetismo de estas almas tan a niveles bajos, animales, por cuestión de afinidad y resonancia magnética, se atraen al cuerpo físico de un animal como una especie de cárcel. También nos dice que, por ejemplo, es el caso de individuos que renacen como humanos, pero tienen características como de monstruos, de animales, precisamente porque ya en realidad nuestro cuerpo físico, nuestra cara, sobre todo la cara, que es la que más requiere que los elementales la confeccionen, ahí en la cara, en el rostro, es donde la mayor parte de nuestras tendencias se ven reflejadas, en los ojos, en las cejas, en todo nuestro rostro. El rostro, si bien saben ustedes, es la parte del cuerpo que además tiene músculos. Entonces, ahí precisamente por eso los elementales confeccionan los rostros de los individuos y hay algunos que pues son verdaderamente monstruosos, ¿no? Y también nos da el caso, por ejemplo, el tema de estos individuos que nacen con cerebros enfermos, los idiotas y los lunáticos, que dicen que son resultado de otras causas. Y nos dice que la locura normalmente es causa de la crueldad, cuando es intencional y refinada. Entonces, este es un breviario, mis hermanos, de este último capítulo denominado Renacimiento del día de hoy. Voy a conceder el uso de la palabra a todos los que están en el Zoom para que puedan levantar la mano y nos puedan hacer sus aportaciones, comentarios o dudas. ¿Tienes alguna duda? Ok. Nada, como dices, pues desde estamos encarnados, tenemos la oportunidad de por lo menos no darle alimento a los vicios o pasiones que mencionas ahí, para que en la siguiente encarnación estemos más libres, por decirlo así, y trascender espiritualmente con más rapidez. Ok, este es el comentario de nuestro hermano Augusto, Gabriel Augusto, que está aquí en el centro de estudios. Repito, ¿algunos de ustedes quieren hacer una aportación? ¿Todo bien, Guillermo? Alejandro, Juan. Si me permiten, es interesantísimo la manera en la que, pues, comprendo que no está desarrollado todavía, sino que estamos en el proceso del desarrollo de todos los cuerpos, y me llama mucho la atención cómo se manifiestan en los átomos permanentes, cómo las acciones pasadas, los karmas están allí y se van agregando al ser con esta nueva oportunidad de la nueva existencia. Es muy interesante, me tiene fascinado. Muchas gracias. Qué bueno, mi hermano. Que conforme vayas solventando el curso básico de teosofía, te vas a empezar a hilvanar, vas a empezar a correlacionar todas estas ideas. Quizás en ese primer encuentro, pues, te asalten todas las dudas, te asalten muchas cuestiones, pero bueno, conforme vayamos avanzando en el caso, vas a ir disipando algunas de tus dudas. Te concedo la palabra a mi hermano Alejandro León para que nos expreses tu duda, opinión
Muchas gracias, Omar. No, bueno, simplemente, como han apuntado, ¿verdad? Esa posibilidad, me llama particularmente la atención esa posibilidad en cada ciclo, en cada encarnación, ir de alguna forma, por decirlo así, quemando escanas, ¿verdad? O esas secuelas, esas semillas y de irlas dejando, o sea, como bueno, sí hay errores, ¿verdad? Anteriores, de irlos de alguna forma corrigiendo y que se vayan fomentando las bases para la siguiente existencia, ¿verdad? Para el siguiente ciclo. Tal vez en terminología todavía me falta ir aprendiendo mucho ahora, pero no, agradecer también por la oportunidad y el proceso, ¿verdad? De ir conociendo un poco más de los temas. Gracias. Muy bien, gracias, mi hermano. Y pues tienes el uso del micrófono para cerrar con broche de oro, mi hermano Guillermo. Lúcete. Adelante, mi hermano. Hola, ya, sí, ahora sí que me dices que con broche de oro vas a cerrar tú. Yo únicamente hacer unas acotaciones y comentarios para algo que llame la atención. Cuando estábamos leyendo, por ejemplo, aquí Alejandro y el otro hermano Francisco, debe haber llamado la atención de que pronunciábamos las lecturas en sánscrito, pronunciábamos, tú lo haces y yo lo hago también, donde dice de Bachán, de Bacán, de cómo en sánscrito cuando tienen esa como diéresis, que es como una tilde como de casita, significa que la vocal se lee más larga, se duplica. Entonces así es el sonido en sánscrito. Y bueno, para El Krishna y el Skanda. Tishna, por ejemplo, Tishna, que Tishna es en sánscrito. Y en muchas lecturas, ya que también luego metemos las narices en cuestiones de budismo, ahí se conoce como Tanja, en Pali, Tanja. Lo van a encontrar como Tanja. Igual que Skandas los encuentra como Sankaras. Esos también se encuentran con ese nombre en la literatura. Y son todo un tema. A mí me llama el tema que quisiera discutirlo contigo, porque también siempre he tenido, tú has metido mal la nariz en la cuestión del guardián del umbral. Y yo siempre lo he visto que el guardián del umbral está como de abajo para arriba, pero aquí estoy notando que nos lo está poniendo de arriba para abajo, que se forma un guardián del umbral en el cuerpo mental y astral que fueron arrancados y que quedaron como vagando en Sí, no, el... pero en el caso de los que hablamos la vez pasada de la octava esfera, ya ves estas entidades que ya son las almas perdidas, como en este caso, por eso lo dejas hasta el final, en este caso el Renacimiento, que siempre Powell nos hace un paréntesis siempre en cada lección para hablarnos de estas almas perdidas. En su momento nos habló que se denominaban los elementarios, pero ya Sí. después aquí en este caso que dice un individuo cuya vida fue tan mala que los cuerpos astral y mental ya ahí está por llamarle así, el daño ya está hecho. Fueron arrancadas del ego después de la muerte. Al reencarnar, como ya no tiene cuerpos, como ya no tiene cuerpos en los mundos astral y mental, ha de formar otros enseguida. O sea, que hay una especie como ya de eliminación total. Sí, dice, una vez los ha formado la afinidad con los antiguos todavía no desintegrados. Sus hijos. Así es. Estos cuerpos astral y mental viejos constituyen la forma más terrible de lo que llamamos el guardián del umbral. Sí, por eso como que y me cayó muy el 20, me cayó de que es el umbral porque es la entrada, ¿no? Como si estuvieran en la puerta esperándote, ¿no? A lo que regresas, ahí te lo... Bueno, que regresas en ese elementario, lo está esperando, ¿no? Sí. Que en realidad ese guardián del umbral que nosotros le llamamos el terrible, es precisamente hay que hacer la distinción, el elemental del deseo y el guardián del umbral. El elemental lo creamos en cada vida, en cada encarnación. Y el guardián del deseo es la suma de todas las sombras que traemos de todas nuestras encarnaciones. Porque si yo en una encarnación, supongamos que tuve la tendencia a la borrachera, bueno, pues es el elemental del deseo que yo me voy a enfrentar al desencarnar, a la borrachera. Pero si en otra encarnación fui proclive a la lujuria, bueno, pues me voy a enfrentar a un elemental del deseo lujurioso. Pero el guardián del umbral es la suma
es ese Sanchita, es la suma de todo este karma, de todas estas tendencias, de todos los escanas, de todas las encarnaciones. O sea, él es ese guardián del umbral. Es una resultante, sí. Es el resultante que nos tenemos que enfrentar en la iniciación, a ese es al que tenemos que Por eso es vencer. tan poderoso, ¿no? Poderosísimo. Sí. A ese al que nos tenemos que enfrentar, que ya después se nos dice precisamente que todo es parte de una divina comedia, ¿no? De un drama, que en realidad el guardián, quien vence al guardián es el ángel de la presencia, que es el alma, el que nos guía en el alma. Pero por eso, el ángel de la presencia, o sea, el ángel también vela a la presencia, que es la mónada. Entonces, el guardián, por llamarle así, representa la personalidad, vencer la personalidad. El ángel de la presencia es el que representa al alma, y a fin de cuentas, en las iniciaciones ya superiores, de las 5 a las 7 en adelante, que es cuando ya el alma que es la madre, se integra con el padre, que es la mónada, en ese caso ya es cuando el ángel revela a la presencia. Por eso le llaman el ángel de la presencia, no porque el ángel es el representante, o el ángel que es el alma es el representante de la mónada. Entonces, Divina Comedia, este drama está diseñado en que nos vayamos enfrentando a nosotros mismos. Uh-huh. Pero el tema es ¿quién gana? Pues el superior gana sobre el inferior. El guardián... Son las bodas alquímicas. Así ¿Sí? es, son las bodas alquímicas. Este guardián ya está diseñado que va a perder. Pero bueno, dentro del psicodrama, dentro de la escena, te hace sentir que él es el que va a ganar, pero en realidad quien va a ganar es el ángel. Uh-huh. Y también el ángel pues se va a enfrentar a la presencia, pero ya en las iniciaciones superiores, ya cuando es un espíritu encarnado, ya de las 5 en adelante, las iniciaciones que se van a enfrentar los maestros para integrar su alma con su espíritu. Pero nosotros pues precisamente vamos a enfrentarnos algún día, si es que las fuerzas nos lo permiten, a ese guardián del umbral. Wow. Y sí, ¿no? Y es que lo que hablamos la vez pasada, Guillermo, por sí. motivo de esta reunión que tuvieron en México de la sombra, con el tema del hermano Sajauli, sí se tiene que hacer una connotación muy interesante, ¿no? Entre lo que es el guardián y lo que es la sombra y lo que es el cascarón. Por eso en este curso nos dijo que es una sombra, que es el cascarón y que es el cascarón vitalizado. Sí. Y o sea, como el tema de los elementales, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Muchos confunden la esencia elemental que está presente en el plano mental superior, en el inferior y en el astral, confunden a la esencia elemental con los espíritus de la naturaleza, que otros le llaman elementales, que es de la tierra, del agua, sí. Es que los alquimistas los empezaron a llamar elementales. Son términos y que lograron confusión. Igual que inicialmente a todo le llamaban astral, porque lo veían que era como brillosito. Todo era astral, o sea, todo lo que era no físico era astral. Curiosamente hay una diferenciación en lo que dice Leadbeater, precisamente en los cuerpos, de que dice que el molde lo va a dar el doble etérico, cuando en la enseñanza de Blavatsky dice que el molde lo da el astral, llamándolo astral, ¿no? Ya, de hecho, en sánscrito le llaman Linga Sharira. No, sí, Linga Sharira. O sea, el cuerpo modelo, dice el cuerpo modelo, porque dice que sirve de modelo. Ya con Leadbeater te dicen que es el etérico, el que sirve de modelo. Pero en realidad el modelo ya está desde el plano causal. Desde el plano causal ya van moldeando el cuerpo astral, el mental, perdón, y el astral. Y el último molde, o sea, el último molde que se forma es el del cuerpo físico. Pero en realidad, ahora sí que nos moldeamos de adentro hacia afuera. Como los sistemas solares, o sea, como es arriba es abajo, empieza como una más uniforme. Vean cómo se forman los universos. De adentro para afuera. Bueno, pero ahí también, ahora que recuerdo, también el que hace un resumen igual que Powell es Fabry en Teosofía Explicada. Sí, que vale la pena también tener ese libro, porque está a modo de preguntas, también hace esa acotación. Y la acotación de que nos heredamos a nosotros mismos, aunque también en el físico heredamos a nuestros padres. Porque luego te pareces al Sancho, dijera, no, o sea, no, físicamente
también heredamos a nuestros padres. Y también hay la tradición de que si una mujer embarazada se impresiona mucho, por ejemplo, se cuenta que un general francés llegó a hacer eso, de que había un tipo que era muy bien parecido y guapo, y lo hizo entrar de sopetón a la habitación donde estaba su esposa embarazada. Y entonces la esposa se impresionó, se asustó pues, pero el niño nació con la cara del que la asustó. No, y este mismo ejemplo lo señala, no recuerdo si es Ernest Wood, en el libro de los 7 rayos, se me hace que Ernest Wood en el libro de los 7 rayos, señala que una mujer que visitaba durante su periodo de embarazo una galería de arte y apreció durante todo el embarazo el rostro de una mujer divina, la hija nació con ese rostro. O sea, pero fíjate, lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? De ahí la importancia de que como el alma está latente, está muy expuesta, este tipo de influencias externas, vibraciones, es lo que afecta. De ahí precisamente que los grandes iniciados y los discípulos escogen meticulosamente a las gentes que tengan un entorno y una vida súper pulcra, porque es precisamente lo que genera la configuración de los cuerpos, el entorno. Primero está el material así como en bruto, ¿no? Como dijeron, moldeable. Así es. Maleable. Y de hecho yo recuerdo, incluso cuando nacieron mis hijos, que igual le puse, a mí no pensé que mi hijo es güero de ojos azules, yo no, y la mamá de mis hijos puso retratos así, de tipos como quisiera que naciera. Habiendo leído precisamente la obra que se llama El Milagro del Nacimiento, de Ernest Wood, ¿sí? Hay una que se llama El Milagro del Nacimiento, donde va narrando desde el punto de vista ocultista cómo va tomando posesión, cómo se va formando el nuevo ser. Que desde luego no entra, como bien dicen, todo lo mental y lo astral van tomando posesión. Por eso el niño no tiene conciencia hasta los 7 años, que es cuando ya está plenamente el sí superior, el ego superior toma posesión del niño. Por eso no tenemos una gran memoria antes de los 7 años, porque es parte del rayo nada más lo que entra. Eso lo describe él de una manera muy bonita, en El Milagro del Nacimiento se llama la obra. Ok, muy bien, Guillermo, pues gracias a ti, a todos los hermanos que nos acompañaron a través del Zoom. Vamos a dar por terminar la grabación, les esperamos en el canal de YouTube y en las redes sociales, nos vemos la próxima sesión.